Cierra la boca. ¿Quién te crees que eres para hablarle así a mi madre?, rugió mi esposo, golpeándome en la cara con todas sus fuerzas. Su madre sonrió con satisfacción. Pero lo que sucedió 15 minutos después lo tomó completamente por sorpresa. Antes de continuar, por favor, denle me gusta a este vídeo, suscríbanse al canal y déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre situaciones como esta. Gracias, y ahora, por favor, disfruten de la historia. El silencio en nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones en el suburbio de Willow Creek en Chicago era especial, frágil, como el hielo fino sobre un charco a principios de la primavera. Estaba compuesto por la respiración suave y acompasada de una pequeña nariz en la cuna, el silencioso tic-tac del reloj de pared y el zumbido casi imperceptible del refrigerador. Kira Hayes, una joven mujer negra de 28 años, estaba sentada en el borde del sofá, con miedo de moverse y romper la preciosa armonía. Su hijo, Mike, tenía exactamente 6 meses. Durante el último medio año, su vida había sido una serie de noches sin dormir, alimentaciones interminables y un sentimiento abrumador de ternura tan agudo que a veces le daban ganas de llorar. Se miró las manos. En lugar de la manicura perfecta de la que una vez se enorgulleció, había uñas cortas y piel seca. Su carrera como diseñadora gráfica parecía una vida pasada, antes de la baja por maternidad, antes de Mike. Ahora, su proyecto principal era este pequeño y blandito bulto que olía a leche y serenidad. La puerta del dormitorio se abrió con un suave crujido. Su esposo, Donovan, estaba en el umbral, alto, en forma y con una camisa perfectamente planchada. Parecía un visitante de ese otro mundo, el mundo de las oficinas, las reuniones y los plazos. «Está dormido», susurró, caminando de puntillas hacia la cuna. «Ajá», asintió Kira, levantándose para recibirlo. «Acabo de mecerlo hasta que se durmió». Estuvo irritable durante 1 hora entera. Donovan besó suavemente la cabeza de su esposa. Olía a colonia cara y a café. Ese aroma siempre se asociaba en la mente de Kira con la fiabilidad, el éxito y el Donovan del que se enamoró hace 2 años en una fiesta de empresa. Él era un prometedor jefe de departamento en una gran empresa de tecnología. Ella, una humilde diseñadora. Su romance había sido rápido y hermoso. «Pareces agotada», dijo él, mirándola de cerca a la cara. «Quizás deberías ir a visitar a tus padres este fin de semana. Descansa y ponte al día con el sueño. Yo puedo encargarme de Mike». «Gracias, pero ahora no», sonrió Kira agradecida. «Mi suegra acaba de llegar para ayudar». Ante la mención de su madre, una sombra de alivio cruzó el rostro de Donovan. Verónica, su madre, había llegado hacía una semana desde un estado vecino con la firme intención de poner en vereda a la joven familia. Era una mujer enérgica y mandona, de esas que siempre lo saben todo. Su ayuda consistía principalmente en críticas y consejos no solicitados. O Kira no hacía eructar bien al bebé, o su estofado no era lo suficientemente sustancioso, o no limpiaba el polvo de las esquinas con suficiente diligencia. Hablando de mamá, Donovan bajó la voz. «Me pidió que te dijera que se le está acabando su café instantáneo favorito, el del frasco de vidrio. ¿Puedes comprar un poco cuando salgas con el cochecito, por favor?» Kira asintió. Durante la última semana, había aprendido todas las preferencias culinarias de su suegra. Una marca específica de té, solo ese postre de yogur, pan de una panadería en particular. Verónica no toleraba compromisos. Había entrado en sus vidas como la señora de la casa. Y Kira, agotada por las noches sin dormir, no encontraba fuerzas para discutir. Solo quería paz y tranquilidad. Esa noche, mientras los 3 estaban sentados en la cocina, su suegra repitió su discurso favorito una vez más. «Los miro a ustedes, los jóvenes, y estoy desconcertada», comenzó, revolviendo azúcar en su taza. «Nada de lo que hacen está bien. Una casa con una hipoteca. La esposa no trabaja por la baja de maternidad y el bebé llora todo el tiempo. Yo crié a mi Dani sola. Su padre nos dejó pronto y yo trabajaba en 2 empleos, y aún así la casa siempre estaba limpia, y mi hijo estaba alimentado y cuidado». Kira picoteaba en silencio su guarnición fría con un tenedor. Había escuchado esta historia por 5ª vez. Donovan estaba sentado, pegado a su teléfono, fingiendo no escuchar. Siempre hacía eso cuando su madre comenzaba sus monólogos.
No le hagas caso, diría más tarde. Solo está preocupada por nosotros. Y tú, cariño, realmente te has abandonado, continuó Verónica, escudriñando a su nuera de pies a cabeza. Delgada, pálida, con ojeras. ¿Es ese el tipo de esposa que les gusta a los hombres? Un hombre necesita una musa, una belleza, no un ama de casa agotada. El estómago de Kira se encogió de dolor. Solo dormía 4 horas por noche. Todo su tiempo y energía se lo dedicaba a Maike. Quería gritar que no tenía ni un minuto para ella, que soñaba con ir a un salón de belleza o simplemente tumbarse en la bañera por más de 10 minutos. Pero se quedó en silencio. Cualquier palabra que dijera sería vista como una contestación, como una falta de respeto a sus mayores. Mamá, vamos. ¿Por qué empiezas?, dijo Donovan con pereza sin levantar la vista de la pantalla. Kira es una madre primeriza. Es normal que esté cansada. Normal, explotó Verónica. Cuando te tuve a ti, volví al trabajo en una semana, y ella lleva 6 meses en casa y se queja de estar cansada. Se levantó de la mesa, señalando el final de la conversación. Al pasar junto a Kira, se detuvo y le dio una palmadita condescendiente en el hombro. Está bien, chica. Te enseñaré a ser una buena esposa y madre. Lo principal es escuchar a tus mayores. Verónica se dirigió hacia la puerta del patio. Un segundo después, el agudo hedor del humo del tabaco entró flotando por la puerta de la cocina entreabierta. Su suegra fumaba como una chimenea, un paquete al día. Kira siempre lo había sabido, pero antes no le había importado. Ahora, con su pequeño hijo durmiendo en la habitación de al lado, el olor le parecía venenoso. Miró a Donovan. Él continuaba navegando por sus noticias, completamente ajeno al humo que lentamente llenaba la cocina. Kira se levantó y cerró firmemente la puerta del patio. Una ansiedad sorda e inexplicable crecía dentro de ella. Sentía que con la llegada de su suegra, su pequeño y acogedor mundo había comenzado a agrietarse, y el olor a tabaco era solo la primera señal débil de la tormenta que se avecinaba. Esa noche, tarde, cuando su suegra se había ido a dormir a la habitación de invitados y Donovan se estaba duchando, Kira se sentó junto a la cuna de Maike, contemplando su rostro sereno. Hizo un suave sonido de succión, arrugando la nariz de una manera divertida. Pasó un dedo por su mejilla sedosa. Esta pequeña persona era todo su universo, su propósito. Y por él, estaba dispuesta a todo, incluso a soportar a una suegra mandona. Pero, ¿dónde estaba la línea en la que la paciencia se convertía en una traición a su propio hijo? Recordó las palabras de Donovan cuando le propuso matrimonio: seremos un equipo, Kira, siempre juntos. ¿Dónde estaba ese equipo ahora? ¿Por qué no podía ver cómo su madre estaba destrozando lenta pero seguramente su familia? El sonido del agua corriendo venía del baño. Kira se levantó y caminó hacia la ventana. La noche de la ciudad brillaba con millones de luces. En algún lugar, la vida bullía, llena de eventos, reuniones y alegría. Pero su vida se había reducido a las dimensiones de este apartamento, al perímetro de la cuna del bebé. Y en este pequeño mundo, había aparecido un enemigo, envenenando el aire, tanto literal como figuradamente. Abrió la maleta de su suegra, que estaba en el pasillo, solo para comprobar. En el fondo, debajo de una cartera y un llavero, había un paquete de cigarrillos delgados y un encendedor. Kira suspiró. Esto iba a ser difícil. Muy difícil. La mañana siguiente comenzó con la rutina habitual: levantarse a las 6 de la mañana, alimentar a Maike, una taza rápida de café mientras el bebé gorjeaba en su hamaca. Donovan se había ido a trabajar temprano sin siquiera desayunar. Verónica salió de su habitación cerca de las 10, con una bata de seda y el pelo perfecto, como si hubiera dormido en un hotel de 5 estrellas, no en una habitación de invitados. Buenos días, cariño, canturreó, dirigiéndose a la cafetera. ¿Dónde está mi café, el que Donovan te pidió que compraras? Buenos días, asintió Kira, cambiando el pañal de Maike en el cambiador. Todavía no he ido a la tienda. No he tenido oportunidad con Maike. Su suegra frunció los labios con disgusto. Su rostro adoptó instantáneamente una expresión de virtud ofendida. Extraño. Pensé que la petición de un esposo era ley para una esposa. Bueno, hoy me conformaré con té.
Se sirvió agua caliente y se sentó a la mesa, ignorando deliberadamente a su nuera. Kira fingió no notar la sutil indirecta. Ya estaba acostumbrada a que cada una de sus acciones u omisiones estuviera sujeta a un juicio inmediato. Terminando con Maike, lo vistió con un mono abrigado y se preparó para un paseo. ¿A dónde vas?, gritó Verónica. Al parque con Maike. También pasaré a por tu café. Espera, se levantó la suegra. Déjame vestirlo. Ese gorro que le pusiste es demasiado fino. Hace viento fuera. Vas a hacer que el bebé se enferme. No pasa nada. Un poco de aire fresco nunca le ha hecho daño a nadie, espetó la suegra. Yo sé más. Cría 2 hijos. Kira se quedó en silencio. Discutir era inútil. Afuera, por supuesto, le cambió el gorro a su hijo, enterrando la espinosa creación de la suegra en el fondo del cochecito. Paseando por el parque, pensó en cuán sutilmente Verónica estaba ocupando cada vez más espacio en sus vidas. Ya decidía qué cenarían, a qué hora se bañaría el bebé e incluso qué ropa debía usar. ¿Y Donovan? Donovan simplemente le restaba importancia. Mamá tiene buenas intenciones. No discutas con ella. No vale la pena. Después del paseo, Kira acostó a Maike en su cuna y decidió ventilar la guardería. Abrió un poco la ventana que daba al patio. Hacía un tiempo maravilloso, con olor a primavera y a hojas frescas. Unos minutos después, regresó a la habitación para ver a su hijo y se quedó helada en la puerta. El aire olía claramente a tabaco. El olor venía del patio. Kira se asomó. Verónica estaba de espaldas a ella, dando una calada feliz a un cigarrillo delgado y echando el humo hacia la ventana abierta de la guardería. Verónica, exclamó Kira, incapaz de contenerse. Su suegra dio un respingo y se dio la vuelta. No había ni una sombra de vergüenza en su rostro. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Vas a despertar al bebé. Estás fumando justo al lado de la ventana de la guardería. Kira intentó hablar con calma, pero su voz temblaba. Todo el humo está entrando en la habitación. Oh, vamos, la suegra la desestimó. El patio es grande. Se ventilará. Sinceramente, eres una flor delicada. En mis tiempos, vivíamos en casas de protección oficial abarrotadas. Podías colgar un sombrero en el humo del pasillo y nadie se enfermaba. Todos crecimos sanos. Demostrativamente dio otra calada profunda y arrojó la colilla directamente al macizo de flores debajo de la ventana. Por favor, no vuelvas a hacer eso, suplicó Kira, sintiendo que la ira hervía dentro de ella. Maike es todavía muy pequeño. El humo es malo para él. ¿Qué le va a hacer un cigarrillo?, se burló Verónica. Exageras. Ustedes, las madres, siempre tratan a sus hijos como tesoros delicados. Pasó junto a Kira hacia la cocina, dejando un rastro de humo acre tras ella. Kira corrió a la guardería y abrió la ventana de par en par. La habitación necesitaba ventilarse de inmediato. Miró a Maike dormido. Fruncía ligeramente el ceño mientras dormía y resoplaba con ansiedad. Su corazón se encogió de miedo e impotencia. Esa noche, cuando Donovan regresó del trabajo, Kira decidió hablar con él. Esperó a que su suegra se fuera a ver su programa favorito y se acercó a su esposo, que, como de costumbre, estaba sentado en el sofá con su portátil. Donovan, tenemos que hablar de tu madre otra vez. Él suspiró, recostándose con cansancio. Kira, he trabajado todo el día. Estoy cansado. ¿Podemos no hacer esto ahora? No, ahora, insistió ella. Estuvo fumando en el patio hoy, y todo el humo entró en la habitación de Maike. ¿Y qué? Se encogió de hombros Donovan. No estaba fumando en la habitación misma. Donovan, no lo entiendes, Kira sintió que las lágrimas brotaban. Es peligroso para su salud. Es tan pequeño. Podría tener problemas pulmonares, alergias. Deja de ser tan dramática, la interrumpió. No va a pasar nada grave por una vez. Mamá es una adulta. No puede dejar un hábito de 30 años de la noche a la mañana. Tienes que ser más comprensiva. Hablaba tan tranquilamente, tan despreocupadamente,
como si el problema fuera simplemente que su madre se olvidara de apagar la luz del baño. Pero es nuestro hijo, su voz se quebró en un grito. ¿No te importa? Claro que me importa, alzó la voz él también. Pero mi madre también es familia. Vino aquí para ayudarnos. Y en lugar de gratitud, la interrogas y la sermoneas. Ya se quejó conmigo de que te estás metiendo con ella. Que yo me estoy metiendo con ella. Kira no podía creer lo que oía. Solo le pido que no envenene a nuestro hijo. ¿Sabes qué? Donovan cerró de golpe su portátil. Arréglenselas ustedes dos. No quiero estar atrapado entre las dos. Ambas son importantes para mí. Simplemente encuentren una manera de llevarse bien. Con esas palabras, se levantó y se fue a la cocina. Kira se quedó sola en medio de la sala de estar. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Se sentía traicionada. El hombre que prometió ser su roca simplemente se lavó las manos con el problema, dejándola sola para lidiar con su madre. Esa noche, Kira consideró por primera vez que Donovan amaba a su madre más que a ella, más que a su hijo. El pensamiento era aterrador, y trató de alejarlo, culpando al agotamiento posparto y a las hormonas. Pero una fría semilla de duda ya había sido plantada en lo profundo de su alma. Esa noche, tarde, cuando todos dormían, Kira fue a la cocina a por un vaso de agua. El ligero olor a humo de tabaco persistía de nuevo en el aire. Se acercó a la ventana. Un cenicero, una taza de café común con un par de colillas, estaba en el alféizar, escondido detrás de las cortinas. Así que Verónica había estado fumando aquí mismo en la cocina con la ventana entreabierta mientras dormían. Kira vació silenciosamente las colillas en la basura, lavó la taza y la volvió a poner en su sitio. No les diría nada a ninguno de los dos, pero a partir de ese momento, estaría en guardia. Se había declarado una guerra, aunque silenciosa, y en esta guerra, lucharía por su hijo sola. Pasó una semana, llena de una resistencia silenciosa y agotadora. Verónica continuó fumando en secreto, y Kira seguía encontrando rastros de sus transgresiones, colillas de cigarrillos bajo una capa de cáscaras de verduras en la basura, un ligero olor a humo en el baño. Dejó de hacer comentarios, simplemente ventilaba el apartamento e intentaba mantener a Mike alejado de su suegra. Donovan, al no ver un conflicto abierto, estaba de un humor complaciente. «¿Ves?», decía. «Te dije que ustedes dos se llevarían bien. Solo era cuestión de tiempo». Kira ofrecía una sonrisa forzada en respuesta. Sabía que esto no era paz, sino la calma antes de la tormenta. Entonces sucedió lo que más temía. Una mañana, Mike se despertó con una tos áspera y perruna. Le costaba respirar, su pequeño pecho se agitaba con esfuerzo. El pánico se apoderó de Kira. Llamó inmediatamente a un pediatra de una clínica privada, desconfiando del médico de cabecera que descartaba todo con un «no es nada grave. Se le pasará». La pediatra, una amable mujer mayor llamada doctora Olivia Reed, llegó en una hora. Escuchó los pulmones de Mike, examinó su garganta y le hizo preguntas a Kira. «¿Alguien en casa fuma?», preguntó, su mirada volviéndose severa. «Sí», respondió Kira honestamente. «Mi suegra». «¿Dónde fuma?». «En el patio, en la cocina». Le pedí que no lo hiciera, pero... La doctora Reed suspiró profundamente. «El niño está desarrollando una bronquitis obstructiva. Para un bebé de 6 meses, eso es muy grave. Sus vías respiratorias son todavía muy estrechas, y cualquier irritante, especialmente el humo del tabaco, puede causar hinchazón y espasmos». «¿Qué debo hacer?», susurró Kira, sus manos se enfriaron. «Primero, debe eliminar inmediata y completamente todo contacto con el humo. Nada en el patio o por la ventana. El fumador debe salir afuera, y al regresar, lavarse las manos y cambiarse de ropa antes de acercarse al niño. Segundo, aquí tiene una receta. Comenzaremos con tratamientos con nebulizador. Si no hay mejoría en 2 días o si empeora, llame a una ambulancia inmediatamente. Tendrá que ir al hospital». Las palabras hospital y ambulancia sonaron como una sentencia de muerte. Cuando la doctora se fue, Kira se sentó junto a la cuna de su hijo llorando, sintiendo una mezcla de miedo, ira y desesperación. Su pequeño e indefenso niño estaba sufriendo por el egoísmo y la terquedad de una mujer adulta.
Esa noche, tuvo lugar un enfrentamiento serio. Kira reunió a Donovan y Verónica en la sala de estar. Sin emoción, tratando de hablar lo más tranquilamente posible, repitió las palabras de la doctora. Por lo tanto, a partir de hoy, fumar está completamente prohibido en nuestro apartamento. Si necesitas fumar, Verónica, por favor, sal afuera. Su suegra escuchaba con cara de piedra. Cuando Kira terminó, se llevó teatralmente la mano al corazón. Entonces, ¿estás diciendo que yo tengo la culpa de la enfermedad del bebé? Su voz temblaba de ofensa. Solo estoy transmitiendo las palabras de la doctora, respondió Kira con firmeza. El humo del tabaco es un potente alérgeno e irritante para un bebé. ¡Qué tontería!, se burló Verónica. La gente ha fumado toda su vida, y los niños crecieron sanos. Todo esto lo inventan sus médicos modernos solo para sacarles más dinero. Dani, ¿recuerdas al tío Cole, nuestro vecino? Fumaba como una locomotora, y su hija era la viva imagen de la salud. Donovan, que había permanecido en silencio hasta entonces, miró a Kira. Kira, tal vez no deberías ser tan absoluta. Es difícil para mamá salir corriendo cada vez, especialmente por la noche. Le duelen las piernas. Donovan, estamos hablando de la salud de nuestro hijo. Kira sintió que perdía el control. ¿Oíste lo que dijo la doctora? ¿Bronquitis? ¿El hospital? No, esto se acaba ahora. Prohíbo fumar en esta casa. Soy su madre y soy responsable de mi hijo. Miró directamente a los ojos de su suegra. La mirada de Verónica era fría y furiosa. Un triunfo no disimulado parpadeó en ella. Había conseguido lo que quería. Había provocado un conflicto abierto en el que Donovan una vez más se ponía de su lado. Bien, dijo la suegra, sorprendentemente tranquila mientras se levantaba. Como quieras, nuera. Ya que tú eres la jefa aquí, no interferiré en tu proceso de curación. Se fue a su habitación, cerrando la puerta con fuerza. Bueno, ahí lo tienes. Mira lo que has hecho, dijo Donovan con reproche. Heriste los sentimientos de mamá. Ahora estará disgustada toda la noche. Y yo estaré sentada junto a la cuna de nuestro hijo toda la noche escuchándolo ahogarse con su tos, replicó Kira, y se fue a la guardería. La noche fue una pesadilla. Maike apenas durmió. La tos sacudía su pequeño pecho. Cada 2 horas, Kira le daba tratamientos con nebulizador, sosteniéndolo en sus brazos, tratando de consolarlo. Donovan durmió en el sofá de la sala para descansar antes del trabajo. Un par de veces, se asomó somnoliento a la guardería y preguntó, ¿cómo están ustedes dos? Kira tuvo un sueño terrible. Estaba en un laberinto oscuro y lleno de humo y no podía encontrar la salida. Y en algún lugar lejano, su hijo lloraba. Se despertó con ese llanto. Maike tosía de nuevo. Kira lo levantó. Estaba ardiendo. El termómetro marcaba 38,5 grados. Corrió a la sala. Donovan, despierta. Maike tiene fiebre. Está peor. Llama a una ambulancia, murmuró sin abrir los ojos. Tengo miedo, susurró Kira. No lo tengas. Estoy contigo. Se dio la vuelta y comenzó a roncar de nuevo. Kira se quedó en medio de la habitación mirando a su esposo dormido, el hombre que había prometido estar allí en la salud y en la enfermedad. En ese momento, sintió una soledad escalofriante. Estaba sola en esta lucha. Absolutamente sola. Con manos temblorosas, marcó el 911. 15 minutos después, ella y Maike iban de camino al hospital. Donovan nunca se despertó, y Verónica ni siquiera salió de su habitación. Los pasillos del hospital olían a antiséptico y ansiedad. Kira y Maike fueron ingresados en una habitación de aislamiento en la unidad de pediatría. El diagnóstico se confirmó, bronquitis obstructiva aguda. Los siguientes días se convirtieron en un ciclo interminable de procedimientos, inyecciones, vías intravenosas, tratamientos con nebulizador. Maike lloraba de dolor y miedo, y Kira lloraba con él, sintiéndose culpable por no haber podido protegerlo. Donovan la visitó al día siguiente con aspecto avergonzado. ¿Qué dijo la doctora?, preguntó.
Dijo que un par de días más de exposición al humo de segunda mano y podría haber tenido neumonía, respondió Kira secamente. Donovan palideció. Lo siento, dijo en voz baja. No pensé que fuera tan grave. Hablé con mamá. Está muy disgustada. Está llorando. Prometió que no volverá a fumar en el apartamento. No le creo, replicó Kira. Kira, por favor, no seas así. Realmente lo lamenta. Intentó abrazarla, pero ella lo apartó. No tengo tiempo para esto ahora. Necesito estar con mi hijo. Donovan se quedó allí indeciso un momento más y luego se fue, dejando un amargo sentimiento de decepción. Su disculpa sonaba ensayada, y su preocupación por su madre parecía mucho más genuina que su preocupación por su hijo. 5 días después, les dieron el alta. Mike se veía mejor. La tos casi había desaparecido, pero estaba débil e irritable. Regresar a casa llenó a Kira de ansiedad. No sabía qué esperar. Verónica lo recibió con una calidez fingida. Había preparado la cena, se desvivió por Mike y jadeó por dentro. Oh, mi pobre nuera, te ves tan delgada. Kira, perdóname, a una vieja tonta, dijo esa noche cuando estaban solas en la cocina. Realmente no quise hacerle daño a mi nieto. Ni un cigarrillo más en la casa, lo juro. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y Kira casi le creyó. Quizás la enfermedad de su nieto realmente la había afectado. Quizás se había dado cuenta de su culpa. Los días siguientes, la paz reinó en la casa. La suegra realmente no fumó en el apartamento. Salía afuera tal como Kira le había pedido. Donovan se volvió más atento, ayudando con Mike. Por las noches, incluso veían películas juntos como solían hacer. Kira comenzó a esperar que la crisis hubiera pasado, que pudieran arreglarlo todo. Pero un día, mientras desempacaba la compra, se le cayó una naranja y rodó debajo del mueble de la cocina. Al alcanzarla, Kira sintió algo duro con la mano. Era una caja de metal plana. Luchó por sacarla. Era una pitillera, de plata antigua con un monograma. Kira la abrió. Dentro había 3 cigarrillos delgados, de la marca favorita de su suegra. Se le cayó el corazón. No lo ha dejado. Solo se ha vuelto más astuta. Estaba escondiendo cigarrillos, fumando en algún lugar en secreto. ¿Pero dónde? No había olor en el baño. Tampoco en el patio. Kira comenzó su pequeña investigación. Empezó a escuchar sonidos, a olfatear olores. Y una noche, al despertarse por el llanto de Mike, fue a la cocina a por un biberón y escuchó un suave susurro desde la habitación de su suegra. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Kira se asomó por el hueco. Verónica estaba sentada en la cama de espaldas a la puerta. En su mano, sostenía lo que parecía un cigarrillo electrónico, echando nubes de vapor por la ventana abierta. Un escalofrío recorrió a Kira. ¿Cigarrillos electrónicos? Apenas huelen, pero el vapor no es menos dañino para los pulmones que el humo normal. Por eso no podía olerlo. Su suegra simplemente había cambiado de táctica. Al día siguiente, Kira decidió confirmar sus sospechas. Cuando Verónica fue a la tienda, Kira se deslizó en su habitación. Se sentía fatal hurgando en las cosas de otra persona, pero el instinto maternal era más fuerte. En un cajón de la cómoda, debajo de una pila de ropa de cama, encontró lo que buscaba, un cargador y varias botellas de líquido para cigarrillos electrónicos. Los sabores eran frutales, cereza, manzana. Podían enmascarar fácilmente cualquier olor característico a tabaco. Esa noche, intentó hablar con Donovan de nuevo. Encontré un cigarrillo electrónico en la habitación de tu madre. Lo está fumando en su habitación por la noche. ¿Y qué? Donovan ni siquiera apartó la vista de su ordenador. Esos no son cigarrillos normales. Son inofensivos. ¿Quién te dijo eso? Kira se quedó atónita por su ingenuidad. Tienen nicotina, propilenglicol y saborizantes. Ese vapor es tan peligroso para Mike como el humo. Oh, Kira, no empieces, agitó la mano con irritación. Estás buscando otra razón para meterte con mamá. Ya está caminando sobre cáscaras de huevo, con miedo de decir algo equivocado.
Prometió no fumar, y no está fumando cigarrillos normales. ¿Qué más quieres? Quiero que no se fume en esta casa, punto, casi gritó Kira. Nada. ¿Puedes hacer que tu madre lo entienda? ¿Y puedes tú dejar de ser tan bruja?, replicó él. Estoy harto de tus constantes quejas. La conversación había llegado a otro callejón sin salida. Kira se dio cuenta de que Donovan no solo no estaba dispuesto a ayudarla. Estaba eligiendo conscientemente el lado de su madre, ignorando el peligro para su propio hijo. Su confianza en su esposo, ya socavada por su infidelidad, se disolvía ahora con cada día que pasaba. Decidió adoptar un enfoque diferente. Como las palabras no funcionaban, necesitaba una prueba irrefutable. Al día siguiente, fue a una tienda de electrónica y compró la cámara oculta más pequeña que pudo encontrar. Esa noche, mientras su suegra se bañaba, Kira la instaló silenciosamente en su habitación, camuflada entre una pila de libros en un estante. Sus manos temblaban y su corazón latía con fuerza al darse cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba espiando a la madre de su esposo en su propia casa. Pero, ¿qué otra opción tenía? ¿De qué otra manera podía demostrar que tenía razón? ¿De qué otra manera podía hacerles entender que no era una histérica, sino una madre que luchaba por la salud de su hijo? Sintió que estaba cruzando una línea después de la cual no habría vuelta atrás a su vida anterior. Pero su vida anterior ya se había ido. Solo quedaba esta guerra silenciosa y fría donde todos los medios estaban justificados. La grabación de la cámara fue un verdadero shock para Kira. Esperaba ver a su suegra vapeando en secreto. Pero lo que vio superó sus peores temores. Verónica no solo fumaba. Vivía una doble vida llena de mentiras y desprecio hacia ellos. La primera noche de grabación mostró a la suegra, después de esperar a que todos se durmieran, sacando de su escondite secreto, no solo el cigarrillo electrónico, sino también cigarrillos normales. Se sentó junto a la ventana abierta y fumaba un cigarrillo tras otro, arrojando las cenizas en la misma taza de café que Kira había encontrado antes. Pero eso fue solo el comienzo. La cámara capturó sus conversaciones telefónicas con una amiga, una tal Zenida. ¿Puedes creerlo, Zena? Esa mujer histérica ha convertido este lugar en un campo de concentración, se quejaba Verónica, dando una calada. El humo le molesta. Ya ves, su bebé es tan delicado. Pero el hecho de que yo esté destrozada por su culpa y mi corazón esté fallando, eso no es nada. Mi Dani es un cordero. Lo que sea que esa ratita le diga, él lo hace. Tiene al chico comiendo de su mano. Pero no te preocupes, le daré guerra. Todavía bailará a mi son. Kira escuchaba la grabación con el corazón encogido. Una ratita, histérica. Así que eso es lo que su suegra realmente pensaba de ella. Y sus quejas sobre su corazón eran solo una actuación para su hijo. Pero el clip más condenatorio se grabó al día siguiente. Verónica hablaba por teléfono con Donovan. Kira reconoció la voz de su esposo aunque sonaba apagada. Hijo, no puedo más con esto, dijo la suegra con voz llorosa. Kira me está atormentando absolutamente hoy. Afirmó que mi perfume le da alergia a Maike y me exigió que dejara de usarlo. ¿Puedes creerlo? Le dije que eran perfumes franceses caros, y ella dijo, hueles a baúl viejo. Kira se quedó fría. Ella no había dicho nada de eso. Ni siquiera había mencionado el perfume. Era una mentira descarada y monstruosa. Mamá, no te preocupes por eso, llegó la voz de Donovan desde el altavoz. Sabes que tiene depresión posparto. Por eso se queja de todo. Depresión posparto, sollozó Verónica. No es depresión. Es maldad. Simplemente me odia y te está poniendo en mi contra. Siento que te estoy perdiendo, hijo. Mamá, no llores, la voz de Donovan se volvió suave y reconfortante. Nunca me perderás. Hablaré con ella esta noche. La pondré en su sitio. Kira apagó la grabación. Estaba temblando. Así es como funcionaba. Su suegra estaba destruyendo metódica y fríamente su reputación a los ojos de su esposo, inventando ofensas inexistentes, haciéndose la víctima y representando dramas. Y Donovan, su esposo, su equipo, creía cada una de sus palabras. No solo le creía.
Estaba dispuesto a poner a su propia esposa en su sitio para apaciguar a su madre. La escala de la traición era mucho más profunda de lo que podría haber imaginado. No se trataba solo de los cigarrillos. Se trataba de una falta total de respeto, del juego insidioso que su suegra jugaba a sus espaldas, y de la devoción ciega e infantil de Donovan hacia su madre. Reprodujo la grabación más allá y vio lo que finalmente mató toda esperanza en ella. Durante el día, mientras Kira y Maike estaban de paseo, Verónica entró en su dormitorio. La cámara de su habitación capturaba parcialmente el pasillo. La suegra abrió el armario de Kira y comenzó a hurgar en sus cosas, arrugando la nariz con disgusto. Sacó un vestido nuevo de seda que Kira había comprado antes del embarazo y nunca había usado. Se lo probó, giró frente al espejo, y luego lo tiró al suelo y lo pisó con el tacón. Luego tomó un frasco del perfume favorito de Kira del tocador, el mismo que Donovan le había regalado por su aniversario de bodas, y vertió la mitad por el desagüe del baño. Kira miraba la pantalla, incapaz de respirar. Esto no era solo un acto mezquino y rencoroso. Era un acto de odio puro y sin adulterar. ¿Por qué? ¿Qué le había hecho yo? ¿Por qué merecía este trato? La respuesta era simple y terrible. Simplemente por existir, por quitarle a su hijo, por convertirse en la señora de la casa. Kira guardó todos los archivos de vídeo en una memoria USB y la escondió. Ahora tenía pruebas. Pero, ¿qué debía hacer con ellas? ¿Mostrárselas a Donovan, empezar una gran pelea? Imaginó la escena. Le muestra el vídeo de su madre vertiendo su perfume. ¿Y qué diría él? Mamá se dejó llevar. Está estresada. O peor aún, acusaría a Kira de haberlo montado todo ella misma para difamar a su santa madre. No, necesitaba actuar de otra manera, más sutil, más estratégicamente. Su enemiga era astuta y manipuladora, lo que significaba que Kira tenía que volverse igual. Esa noche, cuando Donovan regresó del trabajo, estaba de mal humor y sombrío. Fue silenciosamente a la cocina, se sirvió un vaso de agua y dijo sin mirar a Kira, «Mamá dijo que le prohibiste usar su perfume». Kira lavaba los platos con calma. Estaba preparada para esta conversación. «Yo no dije eso», respondió con voz firme. «No mientas». Golpeó el vaso contra el mostrador. «Mamá nunca miente». Dijo que la llamaste baúl viejo. «¿Y no se te ocurre pensar que tu madre podría estar mintiendo?» Kira se volvió hacia él. «¿Mi madre?», se rió con una risa amarga y furiosa. «Dedicó toda su vida a mí». «¿Y quién eres tú? Llegaste a nuestra familia hace un año y ya estás tratando de establecer tus propias reglas y ponerme en contra de la persona más cercana a mí». Su rostro estaba contraído por la ira. Kira vio ante ella no a su amoroso esposo, sino a un extraño, un hombre furioso dispuesto a defender a su madre del mundo entero, incluso del sentido común. «No estoy tratando de hacer nada», dijo en voz baja. «Solo quiero vivir en paz y criar a un hijo sano». «Si quieres vivir en paz, aprende a respetar a mi madre», espetó él. «Y si escucho una queja más de ella sobre ti, te arrepentirás». Se dio la vuelta y entró en la sala, cerrando la puerta de golpe. Kira se quedó sola en la cocina. La furia fría dio paso a una calma gélida. Se dio cuenta de que ya no amaba a este hombre. Al día siguiente, llamó a su padre, Marcus Hayes. No entró en detalles por teléfono, pero sabía que su padre era la única persona que podía ayudarla ahora. No solo consolarla, sino ayudarla a idear un plan. Un plan para salvarse a sí misma y a su hijo de este nido de víboras. Marcus llegó al día siguiente mientras Donovan estaba en el trabajo. Kira lo recibió en la puerta, y él lo entendió todo al instante por su rostro demacrado y sus ojos apagados. «Empieza a hablar», dijo, entrando en la cocina y sentándose a la mesa. Kira colocó silenciosamente su portátil frente a él e insertó la memoria USB. «Solo mira, papá». Vieron todas las grabaciones juntos. Marcus miraba en silencio, solo los músculos de su mandíbula se contraían. Había visto mucho durante sus años trabajando en el departamento de policía, pero la malicia capturada en esos clips lo sorprendió incluso a él, especialmente la escena con el vestido y el perfume. Cuando terminó la última grabación, permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando la pantalla oscura. «Sí», dijo finalmente.
Una actriz de un teatro de carretera, y su hijo es igual que ella. ¿Qué debo hacer, papá?, preguntó Kira en voz baja. Dejarlo. Sin dudarlo, respondió él. Haz las maletas y vete. Tienes que huir de gente así sin mirar atrás. ¿Pero a dónde iré? El apartamento tiene una hipoteca. Donovan es el propietario. Estoy de baja por maternidad sin trabajo. Vendrás conmigo, dijo su padre con firmeza. Mi apartamento es tu hogar. Nos ocuparemos de los bienes más tarde. Lo más importante ahora es sacarte a ti y a Mike de este nido de serpientes. El plan que idearon fue simple y efectivo. No había necesidad de montar una escena o enfrentarlos. Necesitaban actuar en silencio y rápidamente. Esa misma noche, Kira, después de esperar a que su suegra se fuera a su habitación, se acercó a Donovan. Decidió hacer un último intento, darle una última oportunidad. Donovan, quiero que tu madre se mude, dijo lo más tranquilamente que pudo. ¿Qué? Levantó la vista de su teléfono. ¿Estás loca? ¿A dónde irá? De vuelta a de donde vino. Ha sido nuestra invitada durante casi un mes, y ya no necesitamos su ayuda. Al contrario, está causando problemas. Tú estás causando problemas, se encendió él. Mamá vino aquí por nosotros, por su nieto, y la estás echando. Está envenenando a nuestro hijo con humo de cigarrillo y te está poniendo en mi contra. Kira decidió ir a por todas. Eso no es verdad, gritó él. Te lo estás inventando todo. Mamá es una mujer santa. Kira sacó silenciosamente su teléfono y reprodujo el fragmento de vídeo donde Verónica se quejaba a su amiga de su nuera ratita. Donovan miró la pantalla, su rostro cambiando. Claramente no se esperaba esto. Eso es solo una conversación de mujeres, tartamudeó, aunque con menos confianza ahora. No lo dijo con mala intención. Y esto tampoco lo dijo con mala intención. Kira reprodujo la grabación de la suegra pisoteando su vestido. Donovan miraba, con la boca abierta. Estaba en shock. Yo no sé qué decir, balbuceó. Tal vez está editado. ¿Editado? Kira soltó una risa amarga. ¿Hablas en serio? ¿Estás dispuesto a creer en una teoría de la conspiración solo para no tener que admitir que tu madre es una persona desagradable y maliciosa? Él guardó silencio. Kira vio la lucha que se desarrollaba en su cabeza. Pero para su horror, tomó su decisión. Incluso si es verdad, dijo, evitando su mirada. Es mi madre. No puedo echarla. Es una mujer mayor y enferma. No está enferma, Donovan. Es una manipuladora, y tú eres su marioneta. Cállate, se levantó de un salto. No te atrevas a hablar así de mi madre. Kira supo que este era el final. La última oportunidad se había ido. Bien, asintió ella. Si ella no se va, me voy yo. Y me llevo a Mike conmigo. ¿Qué? La fulminó con la mirada. No puedes llevarte a mi hijo. Oh, sí que puedo. Vivirá conmigo, y tú puedes quedarte con tu madre. Al día siguiente, mientras Donovan estaba en el trabajo y Verónica de compras, Kira comenzó a empacar. Su padre llegó con una maleta grande y cajas. Trabajaron rápida y eficientemente. Primero, todo lo necesario para Mike, ropa, juguetes, la cuna, el cochecito. Luego, sus pertenencias personales. Kira miró el apartamento que una vez había decorado con amor y no sintió más que asco. Cada objeto le recordaba mentiras y traiciones. Dejó las llaves y una breve nota en la mesa de la cocina: me voy. Pido el divorcio. Mientras ella, su padre y Mike, durmiendo en su silla de coche, salían del edificio, se encontraron con Verónica. Regresaba de la compra, con aspecto complacido y alegre. Al ver a Kira con sus maletas, se quedó helada. ¿A dónde vas con tanta prisa?, preguntó con malicia. A casa, respondió Kira. ¿Y esta no es tu casa?, se burló la suegra. El apartamento está a nombre de Dani, así que buen viaje. Ya era hora. Marcus dio un paso adelante. En cuanto a usted, señorita Verónica, tendremos una conversación aparte en el tribunal.
Verónica se desconcertó momentáneamente por su asertividad. Ya se enterará de todo, espetó Marcus, abriendo la puerta del coche para Kira. De camino a casa de su padre, Kira guardó silencio. Observaba las calles pasar y pensaba en cómo su vida acababa de dividirse en un antes y un después. Y aunque el futuro era incierto y aterrador, sintió un enorme alivio. Había escapado de la trampa. Los primeros días en el apartamento de su padre fueron como una rehabilitación después de una enfermedad grave. Durmió mucho mientras su padre cuidaba de Mike. Comió comida sencilla pero deliciosa que él cocinaba. Estuvo mucho tiempo en silencio, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Donovan bombardeó su teléfono. Al principio, gritó y amenazó con llevarse a su hijo. Luego, comenzó a rogarle que volviera, prometiendo que todo cambiaría, que su madre se iría. Kira no creyó ni una sola palabra. Simplemente bloqueó sus llamadas. Verónica también llamó, desde un número diferente. «Te arrepentirás de esto, tú», siseó al teléfono. «Me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a tu hijo». Después de esa llamada, Marcus insistió en que Kira cambiara su número de teléfono. «No escuches sus tonterías», dijo. «Perro ladrador, poco mordedor. Necesitamos prepararnos para el tribunal». Contrataron a una buena abogada de derecho de familia, una mujer con la reputación de un bulldog llamada abogada Jordan Clark. Después de revisar las grabaciones de vídeo y escuchar la historia de Kira, afirmó con confianza, «Este es un caso ganable. Obtendremos el divorcio rápidamente. No habrá problemas para determinar la residencia del niño. Es un bebé. El tribunal casi siempre otorga la custodia a la madre. El apartamento será más complicado», advirtió. Resultó que, aunque el apartamento estaba a nombre de Donovan, Kira tenía derecho a la mitad del capital pagado de la hipoteca durante su matrimonio. «Argumentarán que su madre dio el pago inicial», advirtió Jordan. «Pero tenemos un as bajo la manga». «¿Qué es?», se preguntó Kira. «Angustia emocional y agresión. Esa bofetada es violencia doméstica. Podemos presentar una demanda civil por separado que debilitará su posición y los hará más dispuestos a llegar a un acuerdo sobre la división de bienes». Kira dudó. No quería airear todos los trapos sucios, pero su padre insistió. «Te puso una mano encima. Eso es un delito. Tiene que enfrentar las consecuencias». Y Kira aceptó. Se dio cuenta de que no se trataba de venganza. Se trataba de protegerse y demostrar que ya no era una víctima. Nunca más permitiría que nadie la tratara así. El litigio comenzó. Tal como predijo Jordan Clark, la parte de Donovan fue agresiva. Su abogado, un hombre astuto con un traje caro, trató de presentar a Kira como una mujer desequilibrada y vengativa que había provocado el conflicto ella misma y ahora intentaba desplumar a su cliente. Verónica, llamada como testigo, ofreció una actuación teatral en las audiencias. Lloró, se agarró el corazón y le contó al tribunal cómo su nuera la había humillado e insultado. «Me llamó vieja bruja», sollozó, secándose los ojos con un pañuelo. «Me prohibió ver a mi nieto». Kira se sentó junto a su abogada, escuchando las mentiras con una extraña compostura. Después de lo que había visto en los vídeos, nada podía sorprenderla ya. Donovan se comportó de manera diferente en el tribunal. No gritó ni acusó. Se sentó con aspecto de perro apaleado, lanzando miradas suplicantes a Kira. Intentó provocar lástima, culpa, pero Kira fue resuelta. Lo miró directamente, recordando su grito y la mano levantada para golpearla. Paralelamente al divorcio y la división de bienes, el caso de agresión seguía su curso. Kira se había sometido a un examen médico inmediatamente después de dejar a su esposo. El hematoma en su mejilla había sido documentado. Donovan se enfrentaba a una multa y a un arresto administrativo. Esto lo puso notablemente nervioso. La presión de los ayes aumentó. Comenzaron una guerra de información. Verónica llamó a todos sus conocidos comunes, contando su versión de los hechos. Describió a Kira como una arpía desagradecida que se había casado por dinero y ahora intentaba dejar a su hijo sin nada. Algunas personas le creyeron. Unos pocos amigos de Kira de la empresa de Donovan rompieron lazos con ella. Le dolió, pero no la rompió.
Sabía que sus verdaderos amigos se quedaron con ella. También comenzó a sentir la presión del cliente de ese único proyecto independiente que intentaba terminar. Exigía revisiones urgentemente, amenazando con penalizaciones. Kira estaba dividida entre las citas en el tribunal, el cuidado de Maike y el trabajo. A veces sentía que sus fuerzas se agotaban. Una de esas noches, después de acostar a su hijo, estaba sentada en la cocina de su padre, mirando al vacío. ¿Cansada?, preguntó Marcus en voz baja, sentándose frente a ella. Muy, admitió. A veces solo quiero rendirme y aceptar sus términos. Nunca, dijo su padre con firmeza. ¿Me oyes? Nunca te rindas. Eso es exactamente lo que quieren. Quieren agotarte para que tires la toalla. Pero tú eres más fuerte que ellos, Kira. Superarás esto. Su certeza era contagiosa. Bebió una taza de té caliente y volvió al trabajo. Les demostraría a todos que no estaba rota. Una semana después de la última audiencia en el tribunal, Donovan la acorraló fuera del edificio de su padre. Kira, tenemos que hablar, dijo, bloqueándole el paso. No tenemos nada de qué hablar. Intentó rodearlo. ¿Escucha? La agarró del brazo. Retira la denuncia por agresión, por favor. Tendré problemas en el trabajo si tengo una condena. Deberías haber pensado en eso antes, respondió Kira fríamente, apartando su brazo. Te lo compensaré, dijo rápidamente. Te daré todo el apartamento. Solo retira la denuncia. Kira se detuvo. Esto era inesperado. ¿Qué quieres decir con darme el apartamento? Quiero decir que firmaremos un acuerdo de conciliación. El apartamento se queda contigo, y tú retiras todas las reclamaciones, incluida la demanda civil por agresión. La oferta era tentadora. Su propio apartamento, el fin de las demandas, el comienzo de una nueva vida. Lo pensaré, dijo. Esa noche, lo discutió con su padre y su abogada. Jordan Clark se mostró escéptica. Es demasiado generoso. Hay una trampa. No le tiene miedo a una multa. Le tiene miedo a algo más grande. Quizás una condena podría afectar su ascenso profesional o la obtención de un préstamo. ¿Y si aceptamos, se retractará?, preguntó Kira. Lo formalizaremos todo legalmente. Un acuerdo de conciliación aprobado por el tribunal. No podrá echarse atrás. Su padre también estaba a favor. El apartamento es una buena garantía para tu futuro y el de Maike. Déjalo vivir con sus miedos. El castigo no siempre es la cárcel. A veces es la pérdida de todo lo que apreciabas. Kira aceptó. Quería terminar esta saga agonizante lo más rápido posible. Jordan contactó al abogado de Donovan y comenzaron a preparar los documentos del acuerdo. Kira casi creyó que todo terminaría pronto, pero había subestimado la astucia de su suegra. El día antes de la firma, Verónica la llamó. Bueno, conseguiste lo que querías, su voz destilaba veneno. Quitándole lo último a mi hijo. No soy yo quien se lo quita, es él quien lo da, la corrigió Kira, a cambio de mi silencio sobre que me levantó la mano. ¿Crees que te dejaremos conseguir el apartamento tan fácilmente?, se rió la suegra. Ingenua. Y colgó. La llamada alarmó a Kira. Se lo contó a Jordan. No te preocupes por eso, la abogada le restó importancia. Son las últimas bocanadas. Está perdiendo y está enojada. Mañana firmaremos todo, y esta pesadilla habrá terminado. Pero la pesadilla apenas comenzaba. El clímax de este drama aún estaba por llegar, y tendría lugar donde todo comenzó, en su antiguo apartamento. Kira no tenía idea del tipo de trampa que Verónica le había preparado. La firma del acuerdo de conciliación estaba programada para el viernes a las 3 de la tarde, justo en el apartamento de Willow Creek. La parte de Donovan insistió en esto para entregar las llaves y firmar toda la documentación en el lugar, explicó su abogado. A Jordan le pareció extraño, pero aceptó, advirtiendo a Kira que estuviera en guardia. Kira llegó con su padre. Marcus, aunque jubilado, no había perdido sus instintos de investigador e insistió en estar presente en la transacción. Por si acaso, dijo. Donovan abrió la puerta.
Parecía nervioso, mirando constantemente a su alrededor y jugueteando con los puños de su camisa. El apartamento estaba inusualmente silencioso y se sentía vacío. Faltaban algunos muebles. Entren, murmuró, dejándolos pasar a la sala de estar. Su abogado y Verónica ya estaban en la habitación. La suegra estaba sentada erguida en un sillón, observando a Kira con un odio no disimulado. ¿Dónde está Jordan Clark?, preguntó Marcus, mirando a su alrededor. Llega tarde, respondió el abogado de Donovan, atrapada en el tráfico. Pero podemos empezar sin ella. Es una simple formalidad. El padre de Kira frunció el ceño. No, esperaremos. Cayó un silencio tenso. Verónica sacó deliberadamente un cigarrillo y un encendedor de su bolso. ¿Te importa?, preguntó en un tono gélido, mirando directamente a Kira. Tengo los nervios de punta. Sí, me importa, respondió Kira con calma. Sabes perfectamente que no soporto el humo. Oh, perdóname. La suegra fingió remordimiento. Olvidé por completo tu delicada constitución. No guardó el cigarrillo, continuando girándolo entre sus dedos. En ese momento, sonó el teléfono de Marcus. Disculpen, dijo, saliendo al pasillo. Solo un minuto. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, la atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. Bueno, bruja, ¿estás feliz?, siseó Verónica, levantándose del sillón. Arruinaste a la familia. Dejaste a mi hijo sin hogar. Esa fue su elección, replicó Kira. ¿Su elección?, interrumpió Donovan. Su voz temblaba de ira. Tú organizaste todo esto. Querías el divorcio desde el principio. Querías robar el apartamento. Lo sé. Cálmate, hijo, Verónica le puso una mano en el hombro. No gastes tus nervios en ella. De todos modos, no obtendrá lo que quiere. Se volvió hacia Kira, y una chispa maliciosa brilló en sus ojos. ¿Creíste que eras tan lista? ¿Creíste que simplemente te entregaríamos el apartamento? Dio un paso hacia Kira, quien involuntariamente retrocedió. ¿Qué estás planeando?, preguntó, sintiendo una oleada de miedo gélido subir por su garganta. En lugar de responder, Verónica se acercó al aparador donde solían estar sus fotos de boda y sacó un pequeño joyero. ¿Sabes qué es esto?, preguntó, abriéndolo. Dentro, sobre un cojín de terciopelo, había varias piezas de oro, anillos, pendientes, un collar. Esas son mis joyas, dijo Kira, sorprendida. Pensé que se habían perdido en la mudanza. No se perdieron, sonrió la suegra. Estaban esperando su momento. Con esas palabras, se acercó a la ventana, la abrió de golpe y gritó, ¡socorro! Me están robando, y arrojó el joyero a la calle. Kira se quedó helada de desconcierto, sin entender lo que estaba sucediendo. Abajo, se escuchó el sonido de cristales rotos. Había un pequeño invernadero de un vecino debajo de la ventana. ¿Qué estás haciendo?, fue todo lo que Kira pudo susurrar. Mamá, ¿qué es esto?, gritó Donovan, corriendo hacia la ventana. Pero era demasiado tarde. La puerta del apartamento se abrió de golpe y dos agentes de policía aparecieron en el umbral. Marcus estaba detrás de ellos, con el rostro impasible. ¿Alguien llamó a la policía aquí?, preguntó uno de ellos con severidad. Sí, yo llamé, gritó Verónica de inmediato, señalando con el dedo a Kira. Ahí está ella. Esta mujer irrumpió en nuestro apartamento, me amenazó y robó mis joyas, luego las arrojó por la ventana para ocultar la evidencia. Los agentes de policía miraron a Kira. Estaba de pie en medio de la habitación, pálida como una sábana, incapaz de pronunciar una sola palabra. Era un espectáculo absurdo y de pesadilla. Señora, venga con nosotros, dijo el segundo agente, caminando hacia ella. Esperen, intervino Marcus. Esto es un error. Esta es mi hija, y este es su apartamento. ¿Su apartamento? Verónica estalló en una risa histérica. Ella no es nadie aquí. Pregúntenle a mi hijo. Danny, diles. Todos los ojos se volvieron hacia Donovan. Estaba junto a la ventana, blanco como la pared, mirando de un lado a otro entre su madre y Kira. Este era el momento de la verdad.
El momento en que tenía que tomar una decisión. Donovan, llamó Kira suavemente. Él la miró, y sus ojos estaban vacíos. Yo no lo sé, murmuró. Mamá estaba gritando. Ella entró. Empezó a exigir algo. No la defendió. Ni siquiera intentó decir la verdad. Simplemente tenía miedo y la traicionó de nuevo. Ya veo, dijo Marcus. Su voz era tranquila, pero sonaba a acero. Está bien, hija. No te preocupes. Se dirigió a los agentes. Agentes, soy Marcus Hayes, teniente coronel, retirado, 25 años en la Brigada de Investigación, y declaro que aquí se está cometiendo un delito, específicamente, presentar una denuncia policial falsa e intento de fraude. Verónica vaciló por un momento, pero se recuperó de inmediato. No le escuchen, gritó. Es su padre. La está encubriendo. Ya lo verá. Marcus sacó su teléfono. Saben, soy un viejo detective, y tengo la costumbre de grabar todo, especialmente cuando me reúno con gente como esta. Presionó un botón, y la habitación se llenó con la voz de Verónica. La misma voz que Kira había escuchado hacía solo un minuto. Bueno, bruja, ¿estás feliz? Arruinaste a la familia. ¿Creíste que simplemente te entregaríamos el apartamento? La grabación continuó, capturando cada palabra, cada amenaza, incluido su propio grito, ¡socorro! Me están robando. El color desapareció del rostro de su suegra. Su confianza, su ira, todo se desvaneció. Solo quedaba el miedo. Donovan se desplomó en el sofá, agarrándose la cabeza con las manos. Los agentes de policía intercambiaron miradas. Muy bien, señora, dijo el agente mayor, acercándose a Verónica. Parece que tendremos que llevarla con nosotros ahora. Pero eso no fue el final. El golpe principal aún estaba por llegar. Justo cuando el agente tomó a Verónica por el brazo, Kira, que había estado en silencio hasta entonces, de repente dio un paso adelante. Miró a su ahora definitivamente exesposo. Y ahora, Donovan, aquí viene la parte interesante, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos la oyeran. ¿Recuerdas cómo me gritaste? Cierra la boca. ¿Quién te crees que eres para hablarle así a mi madre? Él levantó una mirada atormentada hacia ella. Bueno, soy Kira Hayes, la mujer a la que traicionaste, la madre de tu hijo y la dueña de este apartamento. ¿Y sabes por qué? Sacó un papel doblado de su bolso y se lo entregó. Porque tu madre anciana y enferma, resulta que te firmó una escritura de cesión de derechos de este apartamento hace 15 años. Y cualquier cosa dada como regalo antes de un matrimonio no es divisible en un divorcio. Así que cuando estábamos firmando ese acuerdo de conciliación, estabas intentando darme algo que legalmente ya era mío. Un silencio asombroso cayó en la habitación. Todo lo que se oía era la respiración trabajosa de Verónica. Donovan miró el documento que Kira le tendía, y su rostro se convirtió en una máscara de horror. Lentamente tomó el papel. Era un informe de titularidad reciente obtenido por Jordan Clark justo ayer. Indicaba claramente que Donovan se convirtió en el único propietario del apartamento mucho antes de su matrimonio. ¿Cómo? ¿Cómo te enteraste?, susurró. Buena abogada, se encogió de hombros Kira. Decidió verificar la titularidad antes de firmar el acuerdo. Y qué sorpresa se encontró. Resulta que ambos intentaban engañarme. Tú, ofreciéndome mi propia parte del apartamento a cambio de silencio. ¿Y tú, Verónica? Verónica emitió un extraño sonido gorgoteante y comenzó a desplomarse en el suelo. Mamá, gritó Donovan, atrapándola. Los agentes de policía, que habían estado observando la escena con interés profesional, se pusieron en acción. Señor, llame a una ambulancia. Marcus ya estaba marcando el número. Kira permanecía en medio del caos, sintiendo un extraño y gélido vacío. No había triunfo, solo amargura. Miró el cuerpo inerte de su suegra, el rostro desconcertado de Donovan, los agentes atareados, y comprendió que acababa de destruir definitivamente a su familia. Sí, tenía razón. Sí, se había protegido. Pero, ¿a qué costo?
Mientras esperaban la ambulancia, Marcus explicó la situación a la policía con calma y metódicamente. Les entregó la grabación de audio y la copia de la búsqueda de titularidad. Presentaremos una denuncia formal por presentar un informe falso e intento de fraude en la comisaría, dijo. Verónica, que había vuelto en sí pero continuaba gimiendo y quejándose de su corazón, fue subida a una camilla por los paramédicos. Ataque al corazón. Fue todo por ella, susurró la suegra, señalando con un dedo tembloroso a Kira. Donovan fue con ella. Antes de irse, le lanzó a Kira una mirada llena de tanto odio que la asustó. Era la mirada de un hombre que lo había perdido todo. Cuando se fueron y el apartamento volvió a quedar en silencio, Kira se hundió en un sillón y se cubrió la cara con las manos. Toda la tensión de las últimas semanas, todo el miedo, todo el dolor estalló. Sollozó, temblando incontrolablemente. Su padre se sentó a su lado, rodeándola con un brazo por los hombros. Tranquila ahora, mi niña. Se acabó. ¿Lo hiciste bien? Fuiste fuerte. No soy fuerte, papá, gimió. Me siento vacía. Lo destruí todo. No destruiste nada, dijo con firmeza. Simplemente les pusiste un espejo delante, y no les gustó lo que vieron en él. Se destruyeron a sí mismos con sus mentiras y malicia. Se sentaron en silencio durante mucho tiempo. Kira se fue calmando gradualmente. Su padre preparó un té fuerte. ¿Y qué hay del apartamento?, preguntó, sorbiendo la bebida caliente. Como era suyo, no tengo derecho a él, ¿verdad? No exactamente, respondió Marcus. Como estaban casados y se hicieron mejoras significativas durante el matrimonio, las renovaciones, por ejemplo, que aumentaron su valor, puedes reclamar una compensación por la mitad de esas inversiones. Y, por supuesto, la pensión alimenticia para Mike y una pensión compensatoria para ti hasta que él tenga 3 años. Así que no te irás con las manos vacías. Pero, ¿qué es lo principal? Lo principal es que eres libre, dijo. Libre de ese hombre y de su madre. Puedes empezar una nueva vida. ¿Una nueva vida? Las palabras sonaban aterradoras. Estaba acostumbrada a ser una esposa, parte de una pareja. ¿Ahora quién era? Una madre soltera sin casa propia, con el corazón roto. Esa noche, cuando regresaron al apartamento de su padre, Kira permaneció mucho tiempo junto a la cuna de Mike. Sabía que tenía que construir una nueva y feliz vida para ellos. Una vida sin mentiras, humillaciones ni humo de tabaco. Pasó la noche en vela, repasando los acontecimientos de los últimos meses en su mente, analizando, tratando de entender cuando todo salió mal. ¿Estaba tan ciega que no vio el verdadero rostro de Donovan? ¿O era él simplemente un buen actor? Recordó sus primeras citas, su encantador cortejo, sus promesas de amor y lealtad. ¿A dónde fue todo eso? ¿O nunca fue real? ¿Fue solo un juego en el que ella era una pareja conveniente, modesta, hogareña, sin grandes ambiciones, la esposa perfecta para el niño de mamá? Hacia el amanecer, cuando el cielo fuera de la ventana comenzaba a clarear, una extraña paz la invadió. El dolor retrocedió, dejando atrás una fría claridad. Ya no se sentía una víctima. Se sentía como una luchadora que había soportado una dura batalla. Sí, estaba herida, pero no rota. Miró su reflejo en el oscuro cristal de la ventana. Vio a una mujer cansada pero decidida, una mujer que acababa de pasar por el infierno y había sobrevivido. Y esta mujer estaba lista para el siguiente capítulo de su vida. Un capítulo que escribiría ella misma sin la manipulación ni las indicaciones de nadie. Cogió su teléfono y marcó el número de Jordan Clark. Abogada Clark. Buenos días. Soy Kira Hayes. Retiramos el acuerdo de conciliación. Vamos a juicio, y vamos a ganar. Sabía que había muchas dificultades por delante. Pero ahora no tenía miedo. A su lado estaba su padre. En su corazón había amor por su hijo, y en su alma, una fuerza recién descubierta. La fuerza de una mujer que había conocido la traición pero no se había quebrado, que solo se había vuelto más fuerte. El estado de shock emocional en el que Kira se había encontrado después de los dramáticos acontecimientos en el apartamento comenzó a remitir lentamente, reemplazado por un dolor sordo y persistente.
Se sentía como despertar después de una cirugía mayor. La anestesia se había ido, y cada nervio, cada célula de su cuerpo comenzaba a sentir las consecuencias de lo que había soportado. Cuidaba mecánicamente de Maike, lo alimentaba, le cambiaba los pañales y lo llevaba a pasear por el parque del barrio cerca de la casa de su padre. Pero todas sus acciones eran automáticas, carentes de la alegría que alguna vez tuvieron. Sus pensamientos, como moscas molestas, circulaban constantemente sobre las mismas cosas: Donovan, su traición, las mentiras de su suegra, el matrimonio roto. Repetía la escena de la bofetada, sus ojos vacíos cuando debería haberla defendido, la sonrisa triunfante de Verónica. Estas imágenes provocaban ataques repentinos de odio agudo, luego oleadas de autocompasión que lo consumían todo. A veces, mirando a Maike dormido, comenzaba a llorar en silencio, sin hacer ruido, para no despertarlo ni alarmar a su padre. Sentía que su vida había terminado, que nunca más podría confiar en los hombres, que nunca más sería feliz. Marcus veía el estado de su hija y trataba de estar cerca sin entrometerse. Asumió parte del cuidado del niño, dándole a Kira la oportunidad de estar sola al menos una hora para recomponerse. No la sermoneaba ni le ofrecía tópicos como "el tiempo lo cura todo". Simplemente estaba allí, silencioso, confiable, como una roca. Una de esas noches, entró en su habitación. Kira estaba sentada en el suelo revisando viejos álbumes de fotos. Las imágenes amarillentas mostraban a sus padres, jóvenes y felices. Aquí estaban en una protesta. Aquí en un picnic. Aquí él sostenía a la recién nacida Kira. Tu madre era una mujer muy fuerte, dijo Marcus en voz baja, sentándose a su lado. Lo sé, susurró Kira, mirando una foto de su madre riendo y empujándola en un columpio. Cuando enfermó, los médicos casi no le dieron ninguna oportunidad, continuó su padre. Pero luchó hasta el último día. No por ella, sino por ti. Quería verte crecer, ir a la escuela, enamorarte. Hizo una pausa, luchando por contener el nudo en su garganta. No querría que te derrotaras ahora, dijo, tomando la mano de su hija. Querría que lucharas como lo hizo ella, por ti y por Maike. Las palabras de su padre, simples y sinceras, afectaron a Kira más profundamente que cualquier sesión de terapia. Levantó sus ojos llenos de lágrimas hacia él. Pero no sé cómo, papá. Duele mucho, y tengo mucho miedo. El miedo es normal, asintió él. Pero no puedes dejar que controle tu vida. Tienes que convertir tu dolor en furia. Una furia fría y calculada que te ayudará a ganar. Hablaba como un detective dando instrucciones a un subordinado. Y esa firmeza profesional en su voz fue aleccionadora. ¿Crees que puedo hacerlo? No lo creo. Lo sé, dijo con confianza. Eres mi hija y la hija de tu madre. Tienes su carácter. Simplemente aún no lo sabes. Esta conversación fue un punto de inflexión para Kira. Se dio cuenta de que tenía dos caminos. O ahogarse en la autocompasión y permitir que los ayes la aplastaran por completo, o reunir sus fuerzas y contraatacar. Eligió lo segundo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió tranquilamente sin pesadillas y se despertó con un claro sentido de propósito. Ya no lloraría. Actuaría. Su primera llamada fue a la abogada Jordan Clark. Jordan, continuamos la lucha, dijo con voz firme. Quiero obtener todo lo que legalmente me corresponde. Compensación por las renovaciones en el apartamento, pensión alimenticia para el niño y pensión para mí hasta que Maike tenga 3 años. Y quiero que Verónica responda por presentar una denuncia policial falsa. La abogada al otro lado de la línea soltó una risita de aprobación. Ahora, ese es el espíritu de lucha que me gusta. Excelente, Kire. Respecto a la denuncia falsa, ya la hemos presentado. La policía está investigando. Esa grabación de audio es una prueba al 100%. Se enfrenta a una multa seria, quizás incluso a libertad condicional. Eso ciertamente enfriará su ardor. Respecto a la propiedad, exigiremos una tasación de construcción para evaluar el valor de las renovaciones que hicieron durante el matrimonio. Llevará tiempo, pero demostraremos que el valor del apartamento aumentó significativamente gracias a sus inversiones conjuntas. Durante las siguientes semanas, Kira se dedicó a recopilar pruebas.
Desenterró viejos recibos de materiales de construcción, encontró contratos con trabajadores en su correo electrónico y compiló listas de muebles y electrodomésticos comprados durante el matrimonio. Este trabajo meticuloso la distrajo de los pensamientos sombríos y le dio una sensación de control sobre la situación. También reanudó el trabajo en su proyecto independiente. El cliente, sorprendentemente, fue comprensivo cuando ella le explicó honestamente la situación y le pidió una prórroga. Terminar el proyecto no solo le dio un pago, sino también confianza en sus propias habilidades. Podía trabajar. Podía ganar dinero. Podía mantenerse a sí misma y a su hijo. No era la víctima indefensa que Donovan y su madre querían ver. Un día, mientras paseaba a Mike por el parque, se encontró con su vieja amiga de la universidad, Nia, a quien no había visto en casi un año. Kira. Hola, Nia corrió a abrazarla. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Y quién es este pequeño? Se sentaron en un banco y Kira, sin siquiera esperarlo, se lo contó todo. Nia escuchó sin interrumpir, su rostro alegre se volvía más serio. Ese imbécil, dijo sin malicia cuando Kira terminó. Y su madre es una bruja. Escucha, ¿alguna vez has pensado en...? Nia se calló de repente, entrecerrando los ojos con picardía. ¿En qué? Tengo una idea de cómo podemos darles una lección. No legalmente, sino de una manera personal, para que no lo olviden. La idea de Nia era audaz y un poco traviesa. Pero a Kira le gustó. Tenía algo que respondía a su nueva mentalidad. Su deseo no solo de defenderse, sino de contraatacar. Un golpe que les haría sentir al menos una fracción del dolor y la humillación que ella había soportado. Pasaron otra hora en el parque discutiendo los detalles. Y mientras Kira caminaba a casa, una sonrisa jugaba en sus labios por primera vez en mucho tiempo. No era la sonrisa forzada que había mostrado durante los últimos meses. Era la sonrisa de una mujer que tenía un plan. Un plan para una pequeña pero muy justa venganza. El plan que Nia propuso era simple y brillante en su simplicidad. Traición, violencia doméstica, una suegra astuta. A la gente le encantan historias así. ¿Sugieres que escriba un artículo?, preguntó Kira con duda. Pero eso es airear nuestros trapos sucios. Y a ellos no les dio vergüenza airearlos, ¿verdad?, replicó Nia. La idea era escribir una historia anónima basada en los acontecimientos de la vida de Kira. Cambiando los nombres y algunos detalles, pero manteniendo el núcleo del drama, un esposo tirano, una suegra manipuladora, la historia de la bofetada, la trampa, el robo y la escritura de la casa. Verás, argumentó Nia apasionadamente, Donovan trabaja para una importante empresa de tecnología. Es una figura pública, un gerente. La reputación lo es todo para él. Ahora, imagina a sus colegas, a su jefe, leyendo esta historia. No sabrán con certeza que es sobre él, pero los detalles les harán dudar, especialmente si añadimos algunas pistas sutiles. Las pistas eran sutiles, pero reconocibles para quienes estaban al tanto. Nia le aseguró. Kira, esto no es venganza. Es autodefensa. Tienes que demostrarle que ya no tienes miedo. Kira lo pensó largo y tendido. Por un lado, parecía chisme, un ajuste de cuentas. Por otro, recordó las palabras de su padre, convierte tu dolor en furia. Este artículo podría ser su forma de desahogar todo lo que había reprimido y, al mismo tiempo, golpear el punto más vulnerable de Donovan, su ego y su carrera. Aceptó. Pasaron varias noches trabajando en el texto. Kira relataba y Nia escribía, dando forma a sus fragmentados recuerdos emocionales en una narrativa fluida y convincente. Trabajar en el artículo tuvo un efecto terapéutico inesperado. Al contar su historia una y otra vez, Kira sentía como si la estuviera viendo desde fuera. Vio no solo su dolor, sino también sus errores, su excesiva confianza, su falta de voluntad para notar las señales de alerta, su pasividad. Fui tan tonta, dijo un día, terminando el relato de otra humillación. No, no lo fuiste, la tranquilizó Nia. Estabas en una mala situación. Ahora estás recuperando tu poder. El artículo se publicó anónimamente en un popular foro local en línea bajo el título, El precio del silencio, cómo escapé de mi esposo y su malvada madre. Se hizo viral casi al instante. La sección de comentarios explotó.
Las mujeres compartían sus propias historias, expresaban su apoyo a la autora anónima y daban consejos. Huye, chica. No vale la pena. La madre es simplemente un monstruo. Kira leyó los comentarios y se sintió más ligera. No estaba sola. Miles de mujeres habían pasado por algo similar, y su historia podría ayudar a alguien, advertirles o darles fuerza. Esa misma noche, Donovan la llamó. Su voz estaba distorsionada por la rabia. ¿Qué has hecho, zorra?, gritó al teléfono sin ningún preámbulo. ¿De qué estás hablando?, preguntó Kira con calma, aunque su corazón latía con fuerza. No finjas. Ese artículo. Todos en el trabajo están cuchicheando a mis espaldas. Mi jefe me miró raro hoy. ¿Qué artículo?, Kira continuó fingiendo ignorancia. No leo foros locales. Tengo otras cosas de las que preocuparme. Tú. Lo hiciste deliberadamente, se atragantó con su ira. Decidiste destruir mi carrera. Donovan, si alguien está destruyendo tu carrera, eres tú mismo con tus acciones, replicó Kira. Y si te reconociste en una historia anónima, quizás deberías pensar por qué. Y colgó. Una hora después, Nia llamó. Bueno, ¿alguna reacción ya? Oh, sí. Kira se rió entre dientes. Llamó, gritó y me acusó. Perfecto, dijo Nia, complacida. Dimos en el blanco. Mantente fuerte, chica. Ahora estará aún más enojado. Nia tenía razón. En la siguiente audiencia judicial, Donovan y su abogado fueron aún más agresivos. Intentaron impugnar cada documento, cada recibo, pero Jordan Clark estaba preparada. Desvió con calma todos sus ataques y luego lanzó un contraataque. Señoría, se dirigió al juez. Solicitamos introducir una prueba más que caracteriza la personalidad del acusado. Le entregó al juez una memoria USB. Esto contiene grabaciones de vídeo hechas en el apartamento del demandante y el demandado. Demuestran claramente la atmósfera psicológica en la que vivía mi cliente. El abogado de Donovan se levantó de un salto. Protesto. Es una grabación ilegal, una invasión de la privacidad. La grabación se hizo en el propio apartamento de mi cliente, replicó Jordan, con el propósito de proteger la salud de su hijo menor. Y en cuanto a la privacidad, hay mucho contenido interesante en estas grabaciones. Por ejemplo, cómo Verónica Hayes fuma en las proximidades de un bebé, cómo habla de su nuera y cómo daña la propiedad de mi cliente. El juez frunció el ceño y tomó la memoria USB. El tribunal revisará estos materiales. Se levanta la sesión. Cuando salieron de la sala del tribunal, Donovan se acercó corriendo a Kira. ¿Tienes grabaciones?, siseó. ¿Nos estabas grabando? Tengo pruebas de todo lo que ambos hicieron, respondió Kira con calma. Te arrepentirás de esto, murmuró y se fue rápidamente, alcanzando a su madre, que parecía aterrorizada. Unos días después, Donovan volvió a llamar. Su tono era completamente diferente, cansado y derrotado. Kira, acabemos con esto. ¿Qué significa eso? Acepto tus términos. Compensación, pensión alimenticia, todo lo que quieras. Solo saca esas grabaciones del juego. No dejes que se usen si mi jefe las ve. ¿Y por qué debería creerte?, preguntó Kira. Porque estoy cansado, respondió honestamente. Estoy cansado de esta guerra. Mamá me regaña todos los días. Hay problemas en el trabajo. Ahora también estas grabaciones. Kira guardó silencio. No sentía malicia, solo fatiga y un ligero disgusto. Hablaré con mi abogada, dijo finalmente. Jordan Clark se opuso. No deberíamos retroceder. Necesitamos exprimirlos. Ya no quiero demostrar nada, respondió Kira. Solo quiero vivir. Si está dispuesto a firmar un acuerdo en nuestros términos, hagámoslo. Quiero pasar página lo antes posible. Redactaron un acuerdo de conciliación. Incluía todos los puntos, el monto de la compensación por su parte del apartamento, la cantidad exacta que Jordan había calculado originalmente, el monto de la pensión alimenticia para Mike y la pensión para Kira, y un calendario para las visitas de Donovan a su hijo. Y como cláusula separada,
La obligación de Donovan de no obstaculizar la venta del apartamento y de pagar la compensación en el plazo de un mes después de la venta. Donovan firmó todo sin mirar. Parecía que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que esas grabaciones de vídeo vieran la luz del día. La firma del acuerdo final y su aprobación en el tribunal transcurrieron sorprendentemente sin problemas. Donovan estaba silencioso y hosco. Verónica no compareció en la audiencia, alegando problemas de salud. Cuando el juez anunció que el matrimonio estaba disuelto y el acuerdo aprobado, Kira sintió que se le quitaba un enorme peso de encima. Se había acabado. Salió del juzgado con las piernas temblorosas. Caía una ligera lluvia de otoño. «Felicidades», dijo Jordan, estrechándole la mano. No fue una victoria fácil. «Gracias, de verdad», dijo Kira sinceramente. «No podría haberlo hecho sin ti». Estaba a punto de dirigirse a la parada del autobús cuando Donovan la alcanzó. «Kira, espera». Se dio la vuelta. Estaba bajo la lluvia sin paraguas, y su caro abrigo ya estaba empapado en los hombros. Quería darte esto». Le tendió las llaves del apartamento de Willow Creek. «¿Por qué?», no entendía. «El apartamento se va a vender». «Lo sé», asintió. «Pero hasta que se venda, puedes vivir allí. El piso de tu padre probablemente es pequeño. Y recoge tus cosas. Todavía hay muchas cosas tuyas allí». Hablaba en voz baja, sin mirarla a los ojos. «¿Dónde vivirás tú?» «Vuelvo a casa de mi madre». Sonrió torcidamente. «Ella estará feliz». Kira tomó las llaves. En ese momento sintió una extraña lástima por él. El hombre que una vez fue seguro y exitoso ahora parecía perdido y patético. «Adiós, Donovan», dijo. «Adiós», respondió él, y se alejó, encorvado bajo la lluvia. Al día siguiente, Kira y su padre llegaron a su antiguo apartamento. En los pocos meses que no había estado allí, el lugar se había convertido en algo parecido a una guarida de soltero. Había platos sucios amontonados en el fregadero. La ropa estaba esparcida por el suelo, y un olor agrio a comida rancia flotaba en el aire. «Bueno», dijo Marcus arrastrando las palabras, mirando a su alrededor. La música no duró mucho. Sin el toque de una mujer, todo aquí se vino abajo rápidamente. Comenzaron a clasificar los objetos. Kira empaquetaba metódicamente su ropa, libros y platos en cajas. Cada objeto traía una oleada de recuerdos. Esta taza, de la que solían beber té por las noches, esta manta bajo la que veían películas, y este marco con su foto de boda empujado al fondo de un estante. Sacó la foto. Caras felices y sonrientes. Parecía otra vida. Quitó la foto del marco y la rompió en pedazos diminutos. Había que dejar ir el pasado. En el armario de Donovan, en un estante, se topó con una caja plana familiar, la pitillera de plata de Verónica. Estaba vacía. Aparentemente, su suegra la había olvidado con las prisas. Kira la giró en sus manos y la arrojó a la caja de la basura. Ya no necesitaba pistas ni recordatorios. Esa noche, cuando casi todo estaba empaquetado, llamaron a la puerta. Kira abrió. Verónica estaba en el umbral. Tenía un aspecto terrible, pálida, más delgada, con ojeras oscuras bajo los ojos. «¿Puedo pasar?», preguntó en voz baja. «¿Para qué?», preguntó Kira con cautela. «Yo quería hablar». Kira dudó, pero la dejó pasar. Marcus, que había salido de la habitación al oír el sonido, se quedó en silencio en la puerta, listo para intervenir en cualquier momento. «Vine a disculparme», dijo Verónica, sin mirar a Kira. «Me equivoqué en todo». Fue tan inesperado que Kira se quedó desconcertada. «Yo no sé qué decir». «No tienes que decir nada». La suegra levantó los ojos, y Kira vio lágrimas en ellos. «Solo escucha. Siempre tuve miedo de estar sola. Mi esposo murió cuando Danny solo tenía 10 años. Puse todo en él, toda mi vida. Y cuando se casó contigo, me asusté. Asustada de que me olvidara. De que me volviera innecesaria para él. Y empecé a hacer tonterías. Estaba celosa. Buscaba defectos.
Intentaba demostrar que yo era más importante. Se detuvo en la puerta y se volvió. ¿Y la pitillera? Era de mi padre. El único recuerdo de mi papá. Si la encuentras, por favor, devuélvemela. Kira sacó en silencio la caja de plata de la caja de basura y se la entregó. Un mes después, el apartamento se vendió. Kira recibió su parte, casi $150.000. Fue suficiente para comprar un pequeño pero acogedor apartamento de una habitación en una nueva urbanización cerca de un parque. Lo renovó y lo amuebló a su gusto. Era luminoso. Donovan pagaba la pensión alimenticia diligentemente y veía a Mike los fines de semana. Su comunicación era fría pero educada. Nunca se mudó del apartamento de su madre. Conocidos informaron que a menudo bebía y cambiaba de trabajo. Su carrera en la empresa de tecnología se había ido a pique después del escandaloso artículo. Se volvió irritable y retraído. Kira no sentía odio hacia él, solo tristeza porque todo podría haber sido diferente si él solo hubiera encontrado la fuerza para madurar y separarse de su madre. Pero él hizo su elección, y ella hizo la suya. Pasaron 2 años. El sol de primavera inundaba de luz la espaciosa cocina y sala de estar del nuevo apartamento de Kira. Su vida había cambiado hasta ser irreconocible en esos 2 años. Había pasado de ser una mujer aplastada e insegura a una madre exitosa e independiente que se mantenía firme sobre sus propios pies. Después del divorcio, no volvió a la oficina. Continuó trabajando como autónoma, y su talento como diseñadora gráfica fue finalmente apreciado. El boca a boca funcionó mejor que cualquier publicidad. Consiguió clientes importantes, un ingreso estable, y lo más importante, la oportunidad de trabajar desde casa y pasar el máximo tiempo con su hijo. Leía mucho, empezó a hacer yoga y comenzó a aprender italiano. Estaba descubriendo un nuevo mundo donde ella era la protagonista, no un papel secundario en el drama de otra persona. La relación con Donovan y su madre había disminuido. Todavía veía a Mike, pero sus encuentros se volvieron más raros. A menudo cancelaba en el último minuto, alegando estar ocupado o no sentirse bien. Kira no insistía. Veía que las visitas no le traían alegría a su hijo. Donovan era distante con él. No sabía de qué hablar ni qué hacer. Verónica ya no intentaba contactarla. Kira se enteró por conocidos mutuos que había decaído significativamente, estaba enferma y rara vez salía de casa. Su plan de controlar la vida de su hijo había fracasado, y eso la había destrozado. Kira no sentía alegría maliciosa, solo una tranquila tristeza de que una pasión destructiva, la sed de poder sobre otra persona, pudiera envenenar las vidas tanto de ella misma como de quienes la rodean. Una nueva persona había entrado en su vida. Se llamaba Julian. Era arquitecto, padre divorciado de una encantadora hija de 5 años llamada Chloe. Se conocieron por casualidad en el parque cuando sus hijos se peleaban por un columpio. Empezaron a hablar, luego se encontraron una y otra vez. Julian era todo lo contrario a Donovan, tranquilo, confiable y atento. No decía palabras hermosas, pero sus acciones hablaban por sí mismas. Cruzaba la ciudad tarde por la noche para arreglarle un grifo que goteaba. Escuchaba sus historias de trabajo con genuino interés. Adoraba a Mike y lo trataba como a su propio hijo. Marcus, que al principio desconfiaba de todos los hombres, dio su aprobación después de conocer a Julian. Buen hombre, genuino. Puedes contar con él. Hoy esperaban a Julian y a su hija Chloe como invitados. Kira había horneado su pastel estrella, el mismo que una vez había intentado hacer para Donovan, pero él siempre le encontraba defectos. A Julian, sin embargo, le encantaba. Sonó el timbre. Mike corrió al pasillo con un grito de alegría. «Tío Julian». Kira lo siguió. Julian estaba en el umbral con un enorme ramo de margaritas, sus flores favoritas, y una caja grande. Chloe se escondía tímidamente detrás de su espalda. «Hola, mujeres hermosas», sonrió Julian, entregándole las flores a Kira. «Estas son para ti». Entró, levantó a Mike en brazos y lo hizo girar por la habitación. El niño reía sin control. Kira los observaba, y su corazón se llenó de una felicidad tranquila y cálida. La misma felicidad con la que solo había soñado. Una felicidad construida no en la pasión y las hermosas promesas, sino en el respeto,
el cuidado y la confianza. Se sentaron a la mesa a tomar té y comer pastel. Los niños jugaban en la habitación de al lado. Julian hablaba de su nuevo proyecto, Kira de un incidente divertido con un cliente. Todo era tan simple, tan natural, tan correcto. «Sabes», dijo Julian, tomando su mano. «Agradezco al destino todos los días por ese columpio en el parque». «Yo también», sonrió Kira. Justo en ese momento, su teléfono emitió una breve notificación. Había llegado un mensaje. Miró rápidamente la pantalla, un número desconocido. «Hola, soy Donovan. Sé que no tengo derecho, pero quería desearle un feliz cumpleaños a Mike. Hoy cumple 2 años y medio. Lo recuerdo. Dile que su papá lo quiere. Y también, lo siento por todo. Sé feliz». Kira borró el mensaje en silencio. No sintió ni ira ni ofensa, solo una ligera sorpresa de que incluso recordara la fecha. El pasado finalmente la había dejado ir. Se volvió hacia Julian, que la miraba con ligera preocupación. «¿Todo bien?» «Sí», asintió ella. «Todo está simplemente maravilloso». Apoyó la cabeza en su hombro, escuchando las risas de los niños desde la habitación de al lado, y pensó en lo sinuoso e impredecible que puede ser el camino hacia la felicidad. A veces tienes que pasar por la traición para aprender a valorar la lealtad. A veces tienes que conocer el dolor para encontrar la verdadera alegría. A veces la noche más oscura llega justo antes del amanecer. Su amanecer había llegado, y sabía que un día largo, brillante y feliz le esperaba. Queridos amigos, gracias por estar conmigo y escuchar mi historia hasta el final. Espero que ayude a algunos de ustedes que se encuentren en una situación similar a encontrar la fuerza dentro de sí mismos y nunca rendirse. Recuerden que merecen respeto y felicidad. Nunca dejen que nadie los convenza de lo contrario. Si les gustó mi historia, por favor, suscríbanse al canal, denle un pulgar arriba y compartan sus pensamientos en los comentarios.